El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Bueno, pues esperando que estén bien y bendecidos, continuamos aprendiendo de la historia en el libro de los Hechos. La semana pasada vimos cómo Pablo exhortó a todos en la sinagoga de Antioquía, tanto judíos como gentiles, a recibir la palabra de salvación, a creer que Yeshua es el Rey y Señor y que en Él hay salvación. El mensaje había dejado muy interesados a los gentiles, que rogaron a Pablo y a Bernabé que les siguieran hablando de esas cosas en la próxima reunión, en el día de reposo. Y también muchos judíos y prosélitos empezaron a seguir a Pablo y a Bernabé, siendo persuadidos a perseverar en la gracia de Dios. No sabemos cuántas personas había en la sinagoga de Antioquía. Los gentiles esperaban el siguiente día de reposo para seguir escuchando aquellas cosas que hablaban Pablo y Bernabé. Pasaron los días de la semana y llegó el siguiente día de reposo. Abre tu Biblia en Hechos 13, a partir del versículo 44, y leamos lo que pasó cuando llegó el Shabbat esperado por los gentiles. Hechos 13:44 dice: El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Durante la historia en Hechos veremos a Pablo entrar a las sinagogas en los días de reposo. Estos lugares de reunión se les llamaba Beit HaKnesset, esto es, casa de asamblea o casa de reunión o de la congregación. Ahí se llevaba a cabo las oraciones, el estudio de la Torá y la adoración. Aunque no hay certeza de su origen, la mayoría concuerda que las sinagogas fueron creadas durante o después del cautiverio en Babilonia, es decir, después de la destrucción del primer templo. Ahora, la instrucción del día de reposo es descansar, hacer un alto a las obras. No hay instrucción en la Torá sobre hacer una reunión comunitaria para la oración, el estudio de las escrituras y la adoración en los días de reposo. Eso fue una tradición judía. Éxodo 20, 8 al 10 dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Hashem, tu Dios. Este es el mandamiento, y también hay estatutos y decretos sobre este mandamiento, que nos indican los procesos más ampliamente. Pero no encontraremos en ninguna parte de la Torá y de los profetas que debemos tener una reunión comunitaria para orar, estudiar y adorar a Dios en el Shabbat. No está mal hacerlo en el día de reposo. Es bueno, aunque no haya indicación bíblica para la reunión comunitaria o colectiva. Yeshua lo hacía. Él se reunía en la sinagoga y hacía lo que le agradaba al Padre, es decir, enseñar la palabra de Dios. Isaías 56:2 dice: Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal.
Podemos estudiar la palabra de Dios en cualquier día, pero el Shabbat es el Shabbat y es para descansar de nuestras obras. 6 días tenemos para hacer nuestras obras, nuestro trabajo cotidiano y remunerado. Pero el día séptimo se hace un alto a esas obras y lo apartamos para no hacer lo que queramos, sino para optar por hacer lo que Dios quiere, hacer el bien. De Yeshua, Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. De Pablo, Hechos 17:1 y versículo 2 dice: había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Yeshua y Pablo entraban a las sinagogas, porque era la costumbre de todo judío reunirse colectivamente en el Shabbat. Y en Shabbat nosotros también tenemos nuestras reuniones, acostumbramos a hacerlo, para meditar en la palabra y procuramos hacer el bien, como Yeshua nos enseñó. Ahora, los demás días de la semana, aunque hacemos nuestras obras, el trabajo, la escuela, también tenemos oportunidad de estudiar la palabra y seguimos haciendo el bien siguiendo el ejemplo de Yeshua, que enseñaba todos los días en todo lugar, en el monte, en el campo, en las casas y en las ciudades, a multitudes, a familias y a los más íntimos. Y todos los días oraba y hacía milagros y señales. Todos los días servía y daba ejemplo. Pero recalco, el Shabbat es el Shabbat, el día especial para descansar y dedicarlo por completo a Dios, identificándonos con Él. Como dice Génesis 2 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Te identificas con él? Entonces, volviendo a la historia en Hechos, el día de reposo llegó y se reunió casi toda la ciudad. No sabemos por qué, lo único que está en el texto es que se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Estaban prestos y prontos a oír la palabra de Dios. ¿Cuáles fueron las causas por las que casi toda la ciudad de Antioquía se juntara para oír la palabra de Dios? ¿Dijeron algo los gentiles de las cosas que habían oído el Shabbat anterior y que tocó sus corazones? ¿Cuál sería la causa por la que casi toda tu familia se reuniera para oír la palabra de Dios? ¿O cuáles son las causas por las que casi toda tu familia no se junta para oír la palabra de Dios? Sigamos leyendo lo que pasó. Hechos 13:45 dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. La multitud que había claramente era de gentiles, y los judíos, al ver el gentío, se llenaron de celos y contradecían blasfemando lo que Pablo decía. ¿Qué es lo que decía? Lo vimos la semana pasada, que por medio de Yeshua se anuncia el perdón de pecados. Hay antecedentes por las cuales los judíos no creían a las palabras de Pablo. En una ocasión, unos hombres llevaron ante Yeshua a un paralítico, a quien habían bajado por el techo, y al ver Yeshua la fe que había en ellos, dijo unas palabras que estalló en la cabeza de los judíos. Leamos. Lucas 5:20 y 21 dice: al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. Y es verdad, solo Dios perdona los pecados. Y había ese conflicto cognitivo. ¿Cómo es que Yeshua perdona pecados? El problema no era solo eso. Los judíos de Antioquía estaban viendo que a los gentiles se les estaba incluyendo en la promesa hecha a Abraham, de que en Isaac les sería llamada descendencia. Había celos y desacuerdos y hablaban en contra de Pablo. En Romanos 10:19-21 dice: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.
Pablo está citando Deuteronomio 31:21 e Isaías 65:1 y 2, donde habla acerca de un pueblo provocado a celos, rebelde y contradictor, que no buscaba a Dios para hallarle. Y ahora con Pablo estaban rebatiendo, molestos al ver la muchedumbre reunida para oír la palabra de Dios. Podían soportar que los gentiles adoraran a Dios, que oraran y hasta escucharan la escritura, pero que se les diera entrada para ser incluidos como pueblo de Dios, solo por gracia, por medio de la fe en Yeshua, a los judíos no les agradaba, pues la única manera que ellos creían para que un gentil fuera del pueblo de Dios era por medio de la circuncisión, convirtiéndolo en un prosélito. Leamos las palabras de Yeshua en Mateo 23:15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. El sistema religioso tenía establecido que para ser judío y abrazar el judaísmo, debían circuncidarse. Y trataremos más el asunto cuando lleguemos a Hechos 15. Entonces, al escuchar que en el Mesías, en Yeshua, un gentil podía ser incluido en el pueblo de Dios, les conflictuaba y se llenaban de celo, desechando la palabra de Dios, que solo en Yeshua somos hechos hijos de Dios, su pueblo, y que solo en él hay vida eterna. Desechaban la palabra de Dios, la promesa hecha a Abraham y a David. Pero sigamos leyendo. Hechos 13, 46 y 47 dice: Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo, al ver el constante rechazo de los judíos de Antioquía por sus celos y contradicciones, con mucho valor les dijo: de verdad, era necesario que ustedes fueran los primeros en hablarles la palabra de Dios y la recibieran. Pero ya que la desechan y no se juzgan dignos de recibir la vida eterna, ahora nos dirigimos a los gentiles, quienes se han reunido para oír la palabra de salvación. Y Pablo cita Isaías 49:6, donde dice que los que tienen la palabra de salvación han sido puestos para hacer luz a los gentiles, a las naciones, y para que tenga lugar la salvación hasta lo último de la tierra. Y Dios está cumpliendo la promesa hecha a Abraham. Génesis 12:2 dice: Y haré de ti una nación grande. En hebreo dice: Peeshal Egoim Gadol. Y te haré para gente grande. Es decir, Dios levantaría de Abraham gentiles, gente grandiosa. Aquellos que abrazaran la promesa y el pacto serían su pueblo. Los gentiles en Antioquía están oyendo la discusión entre Pablo y los judíos, y las palabras de Pablo están llamando su atención. Leamos lo que sigue. Hechos 13, 48-49 dice: Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Los gentiles, al oír la cita de Isaías 49:6, explicada por Pablo, se llenaron de gozo y glorificaban a Dios. No todos, solo los que creyeron, aquellos que estaban ordenados, señalados para vida eterna. Cada Shabbat en la sinagoga, judíos y gentiles escuchaban la ley y los profetas, la Parashá y la Haftará, pero no habían puesto atención a las palabras de la Torá y los profetas, que anunciaban a Yeshua. Pero ahora, a muchos gentiles les ha sido abierto el oído para oír, como dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios hizo oír, y la fe fue posible en ellos. Ahora, los que creyeron eran los que estaban ordenados para vida eterna. Por supuesto, esto se conecta con el tema de la predestinación, la cual ha sido debatible desde hace mucho tiempo. Pero este tema mira hacia adelante, no hacia atrás. Es decir, no es que Dios te señaló a ti para salvación y a otro para perdición, desde antes de la fundación del mundo, sino que Dios había hecho un modelo, un prototipo de su pueblo a favor de los que habían de creer, en pro de los que habían
de oír. Este modelo muestra no un pueblo de hebreos, sino un pueblo de gente grande. Pero ¿cómo es esa gente grande? ¿Quiénes son? Ya lo hemos leído antes, pero es bueno leerlo de nuevo. Moisés estaba enseñando la Torá, la ley de Dios, a los que iban a entrar a la tierra prometida. Y entonces les dice esto en Deuteronomio 4:6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Aquí la frase nación grande en hebreo es Goy Gadol, esto es gente grande. Ese es el modelo a favor de los que habían de creer. Y no solo el pueblo de Dios o el Israel de Dios sería un pueblo de gente grande, también sería de gente santa, como lo dice Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y también sería un pueblo de gente justa, como dice en Isaías 26:2. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Goy Gadol, Goy Kadosh y Goy Tzadik, gente grande, santa y justa. Este es el modelo para los que están ordenados para vida eterna, es decir, los que oigan. ¿Y qué es lo que hay que oír? Que en Yeshua hay perdón de pecados y vida eterna, y por quien somos acercados a Dios para ser su pueblo, un pueblo que pone por obra sus mandamientos para manifestar que somos sus hijos. Los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, estos se regocijan y glorifican a Dios, pues saben que han sido ordenados para vida eterna. Te regocijas y glorificas a Dios cuando amas a tu semejante, cuando das pan al hambriento, cuando das cobijo al que tiene frío, cuando tienes misericordia del abatido. Te regocijas y glorificas a Dios cuando amas a tu cónyuge, cuando obedeces a tus padres y los honras. Si es así, estás manifestando que eres su pueblo y que estás andando en grandeza, en santidad y justicia. Y la palabra de Dios es difundida a los que están alrededor tuyo, así como era difundida en toda la provincia de Antioquía. ¿Por qué causa podrían reunirse los tuyos para oír la palabra de Dios? Por tu grandeza, tu santidad y justicia, por el deseo de oír y obedecer la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Hechos 13:50 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Los judíos que rechazaban la palabra de Dios, anunciada por la ley y los profetas y explicada por Pablo, incitaron a mujeres devotas y respetables por su nivel social y económico probablemente, benefactoras e influyentes, y también instigaron a las autoridades de Antioquía con el fin de levantar una persecución contra Pablo y Bernabé y expulsarlos del territorio. Y eso lograron. Provocaron un acoso para detener la obra de Dios, a la cual fueron llamados, pero no lograrían detener la obra. La persecución llegará tarde o temprano a todos los creyentes, y muchos la sufrirán por causa de la verdad. Otros, para no sufrir persecución y tribulación, negarán la verdad y negarán al Mesías. Mi hermano amado, si tenemos la verdad hay que anunciarla, pues fuimos llamados a ser luz del mundo y llevar la salvación que nos fue encomendada. Yeshua nos advirtió de las persecuciones y tribulaciones, pero nos confió una tarea. Mateo 33, 26 y 27 dice, así que no los temáis, porque nada haya encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. ¿Qué es lo que no debe estar encubierto ni oculto? ¿Qué es lo que debe manifestarse y proclamarse? Lo que el Señor nos dice en lo secreto, en lo privado, lo que te ha enseñado de manera personal, eso hay que proclamarlo donde todos puedan oír. ¿Y qué es aquello que hay que anunciar? El mismo texto de Mateo lo dice, unos versículos más adelante. Leamos. Mateo 33, 32 y 33 dice, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La persecución llegará y tal vez seamos expulsados de muchos lugares por causa de la verdad, de la escuela, del trabajo, tal vez seas desheredado de la familia, pero la obra de Dios debe seguir, confesando a Yeshua que en Él hay perdón de pecados, salvación y vida eterna, mostrando que le amamos obedeciendo sus mandamientos. Y si no estás dispuesto a la persecución o tribulación por causa de la verdad y la justicia, basta con negar a Yeshua y su palabra y rechazar la paz de Dios y conformarte con la paz de este mundo. Así que el pueblo de Dios debe estar comiendo y bebiendo la palabra de Dios, aprendiendo a tener contentamiento en cualquier circunstancia y fortaleciéndose cada día para los días malos que vienen, aunque ya estamos en ellos. Leamos cómo termina Hechos en su capítulo 13. Hechos 13, 51 y 52 dice: Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé, al ver que ya no eran bienvenidos y que éstos no habían oído la palabra de Dios, sacudieron el polvo de sus pies contra ellos. Esta acción manifestaba que Pablo y Bernabé eligieron irse, no porque los hayan expulsado, sino por el constante rechazo a la palabra de Dios. Ellos salieron apartándose de los judíos de Antioquía y parten rumbo a Iconio, donde hablarán a otros judíos. Pero los discípulos que quedaron en Antioquía estaban llenos de gozo y del espíritu de santidad. Ya eran pueblo de Dios. La instrucción de Yeshua fue clara, al indicarles a sus discípulos que fueran a proclamar la palabra, habiéndoles dado la autoridad. Leamos lo que les dijo en Marcos 6, 10 y 11. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Sacudir el polvo de los pies era tomar la decisión de salir de ahí, de esa ciudad, por cuanto no reciben al mensajero de Dios y sus palabras dadas por él. Y es un testimonio en contra de ellos, que les dirá que hubo alguien que les habló la verdad. Esto enseña que la decisión de dejar de hablar de la verdad no está en los que habitan en este mundo. Es de parte de Dios. Cuando de plano rechazan constantemente la palabra de Dios, tenemos la decisión de alejarnos. Mateo 7:6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Los que rechazan la palabra de Dios y que no reconocen a Yeshua como el Rey y Mesías, están pisoteando las perlas y lo santo. Parece alejado de nosotros, ¿cierto? Pero a veces pudiera ser que actuamos así, cuando rechazamos la palabra de Dios y hacemos lo contrario a sus instrucciones. Así que toma unos minutos para reflexionar. La palabra de Dios es una perla valiosa. ¿La has pisoteado? Si nos hemos hallado rechazando sus mandamientos, deberíamos reconocerlo y confesarlo ante Dios, con toda sinceridad, confiando en que Él es amplio en perdonar. No te tardes. Hazlo ahora mismo y no sigas resistiendo a la verdad. Y si estás padeciendo por hablar la palabra, ruega a Dios que te siga fortaleciendo y dándote valor, ánimo y discernimiento para hablar su palabra a aquellos que la han de recibir. Vamos a orar. Padre bueno, cuán grande es tu misericordia extendida sobre todos. Bendito tú que te manifestaste al que no te buscaba y te halló. Y bienaventurados son los que tienen tu cercanía, a quienes has dado tus mandamientos para vivir en ellos, perseverando en la gracia
y en la esperanza de tus promesas. Pero sabemos también que vendrán tiempos de persecución y tribulación por causa de la justicia y la verdad, procurando detener la obra a la que fuimos llamados. Te pedimos, pues, que nos des la sabiduría y el denuedo para hablar y para callar cuando fuere tiempo, de quedarnos o de salir cuando fuera necesario, por el constante rechazo a tu palabra y el pisoteo de tu mensaje. Muévenos tú, a donde quiera que vayamos, cuando quieras tú. Y ayúdanos a discernir tu voluntad para cumplir con la obra en cada momento de nuestra vida. Y donde quiera que estemos, porque es necesario que estemos preparados para presentar defensa de la esperanza que tenemos en el Mesías. Y es necesario que oigan tu palabra y que sepan que hubo profeta que habló siempre delante de ellos, tus hijos. Gracias por estimularnos, gracias por corregirnos, por hacernos ver nuestros errores. Gracias por la palabra de hoy. A ti pues sea la gloria y la honra, y rogamos por tu bendición cada día. En el nombre de Yeshua oramos. Amén. Dios les bendiga. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa,